Ahora sí, vamos a empezar. Ya somos 16, supongo, porque entre Viri y yo, pues, no contamos de estudiantes. Espero que hayan descansado alguito los días de asueto, salvo el sábado 30, estuvieron aquí en su gloria, ¿no? Y bueno, tenían una tareita, ¿recuerdan? Y voy a mostrarles algunas de las tareas que ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no? Ah, ya encontré el botoncito. Perdónenme. Quítale. Quiero ver la tarea de. Mira, ¿por qué estás así? Ah, ya. Pues que me fui para acá. Ay, Mariana. Entonces, aquí está. La tarea de Jorge Alejandro Durán. Está aquí con nosotros. Manifiéstese. Muy bien, porque Aquí estoy, es. aquí estoy. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la voy a compartir. Váyanos platicando algo Pues de básicamente, ay, su. perdón. Sí, dele, ¿Sí, dele. empiezo? Ok. Sí, por favor. Bueno, básicamente ahí son dos casos profesionales. Uno es un libro de arte y medios de comunicación que tuve la oportunidad de escribir en 2018 y esa, bueno, sería la medalla. Y el caso de la vergüenza es una traducción de un libro que se tradujo del inglés al español que se conoce como Materia e Interacciones uno. Pues básicamente en el primer caso, Arte y Medios de Comunicación es un libro que edité a partir de una necesidad que identifiqué a partir de platicar con los bachilleratos de Guanajuato, en los cuales, bueno, ya teníamos un tiempo trabajando con ellos un programa de bibliografía que obviamente estábamos participando con muchas otras editoriales. Básicamente participamos con unas 15 o 16 editoriales en procesos de revisión, evaluación y adjudicación de textos para el bachillerato estatal. Sabes que es un subsistema de bachillerato que básicamente trata de o busca brindar servicios educativos de nivel medio superior y superior a comunidades semirurales del estado de Guanajuato. Entonces, pues imagínense, es un bachillerato donde, bueno, propiamente el Estado o el Estado de Guanajuato trata de brindarles los materiales, trata de darle los servicios web, de conexión web a los planteles, buscan darles un programa de estudios orientado, sí, basado en los programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, pero vienen reformulados para adecuarse a las necesidades de las comunidades de Guanajuato y entonces también traen un componente importante de formación para el trabajo. Entonces, además de estas materias que tienen que ver con preparación profesional, técnica profesional, hay unas materias de tronco común que tienen que ver con humanidades. Y una de estas materias, en uno de los, digamos, en alguna de las ediciones de los programas y planes de estudio, surgió la asignatura de arte y medios de comunicación. De formación, pues soy comunicólogo y pues digamos ya dentro del bagaje que tenía para ese entonces, pues ya podía trabajar con algunos autores que en el pasado ya habían publicado libros de arte con trillas. Entonces, con el maestro Rodríguez Dorin, le hice la propuesta de preparar un material y bueno, pues estuvimos desarrollando los temas del programa de estudios. Obviamente la necesidad también identificada se acompañó con conocer el programa de estudios, cuáles eran los temas que requerían, cuál era el enfoque que se requería, cuáles eran de alguna manera los recursos pedagógicos bueno, le daba preeminencia o prioridad al programa de estudios. Y bueno, todo eso lo aterrizamos en un libro que además fue un libro electrónico porque en ese año el Estado iba a dar a los estudiantes una tableta para que pudieran consultar sus libros de forma electrónica. Entonces, bueno, fue uno de los primeros libros electrónicos que también hicimos para el nivel de bachillerato. Ya teníamos algunos libros electrónicos de nivel superior y bueno, esto, la verdad, digo, a mí sí representó mucho porque fue una situación que implicó
adentrarse en varios terrenos que, bueno, más o menos conocía, pero me llevó a mejorar mucho la parte de los procesos, la parte de la escritura de un libro, la selección iconográfica, que también tuvimos que estar eligiendo pinturas, buscando en bases de datos, checando la parte de los derechos de autor. Tuve que trabajar de manera muy cercana con la parte de edición electrónica, sobre todo para preparar las licencias que tenían que enviarse al final del proceso, que llegaran a todos los planteles, que funcionara el libro electrónico en las tabletas que tenía el Estado. Entonces realmente implicó muchas cosas y pues sobre todo al final del día es un proyecto en el que pude participar también con autoría y bueno, me tocó estar también en la faceta de autor y recibir la retroalimentación de los equipos que editaron el texto. Entonces, digamos, en términos generales, la situación retórica que identifiqué fue esa necesidad académica de una bibliografía y a partir de ahí, bueno, también necesitaba información, que era la información del programa de estudios, donde vienen todos los requerimientos, las convocatorias del mismo subsistema que iba a revisar y adoptar el libro, que también nos fueron marcando puntos que teníamos que mejorar o corregir y que aquí te falta esto y que aquí falta el otro, que la portada requiere el logo, que hay que poner el mensaje institucional del subsistema. Tuve que investigar también las características del bachillerato general y también del bachillerato de Guanajuato. Les tuve que pedir información, cuál era el perfil lector, cuál era, digamos, el perfil socioeconómico de los estudiantes, qué tipo de cuestiones le gustaban a los chicos de Guanajuato en particular, qué galerías de arte o museos públicos hay en Guanajuato y pues ahí prácticamente en el centro hay una galería de esculturas griegas, por ejemplo, y a partir de ahí tuve que vincular las actividades con visitar una vez al año al menos uno de los museos locales o algún museo regional. Entonces, en términos generales, eso fue lo que implicó. También tuve que hacer una selección de videos que pudiéramos nosotros utilizar para complementar las explicaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos de la historia de la música, porque era un apartado, al final yo le recomendaba, y bueno, el maestro Rodríguez Downing también, como mi coautor, me apoyó en todo ese trabajo, canalizábamos al estudiante a que escuchara, por ejemplo, un video de un minuto, medio minuto del compositor de la música Star Wars, ¿no? Y que identificara cómo la orquesta en su conjunto podía elaborar un trabajo sonoro de mucha calidad. Entonces, por todos estos elementos, creo que eso fue un proyecto que salió muy bien librado. Obviamente ahí estoy identificando las ideas macro, este, había un presupuesto también muy limitado. Obviamente ellos te dicen, el subsistema te dice, te voy a pagar tanto por una licencia, entonces tú pues ajustate ese presupuesto porque nosotros no podemos pagar más por las licencias, entonces eso también implicó pues una experiencia para tratar de limitar los recursos y utilizar también, por ejemplo, imágenes que no implicaran un costo adicional, ¿no? Este, Aquí lo voy a y interrumpir, Jorge. sí, 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 Mire, una de las cosas que espero que los compañeros estén siguiendo con su narración y que no está en su tabla, que fue la parte micro, dice trabajo autoral, investigación, estrategias de, pero no solamente hizo usted eso. O sea, ahí en investigación, si lo desglosamos, pues parece que usted viajó a Guanajuato. sí, Fíjese nada más, ese es un involucramiento brutal. No todo autor tiene esta posibilidad, no todo proyecto tiene esta parte del orden micro. Y aquí en estructura flexible, no sé si estarían de acuerdo los compañeros en que es fundamental su flexibilidad. O sea, usted fue como autor absolutamente flexible para quitar, mover, invirtió, y vamos a pensar aquí en cuánto y cuánto, es decir, cuánto tiempo, cuántos recursos personales, intelectuales, para acercar, para ir cumpliendo con las pautas inflexibles, ¿sí? Entonces, me parece que su disposición para seguir al pie de la letra las demandas macro se pudo compensar satisfactoriamente para usted y para el producto a partir de su flexibilidad. Entonces, si tenemos entre más
reglas tiene un producto, un proceso, un libro, ajá, aunque no lo parezca, es más seguro, porque ya desde aquí no me puedo salir. Y entonces aparecen las posibilidades, aparece la flexibilidad, ¿no? A diferencia del que nos platicaba Nancy, la última clase en la que él decía, a mí me dieron un montón de fotos, estos eran los autores, era el confinamiento, y yo tenía que hacer. Ajá. Parece, en nuestra percepción en general, es que entre menos constricciones nos pongan, ajá, mejor podemos hacer nuestro trabajo. Y no necesariamente es así. Ajá. De allí que tenga muy mala fama para algunos autores académicos hacer un libro de texto. No, es que no te dejan, te impiden, te ponen, no, no te ponen trabas, son unas condiciones clarísimas. Aquí usted arriba en la situación retórica puso las convocatorias del bachillerato, los programas, la finalidad de profesionalización, de vinculación, la situacionalidad es Guanajuato, es un tipo específico de sujeto y la traba de que fuera para la tableta. ¿No? Ujú. Ahí ya usted ya no puede controlar si la tableta funciona o no, si hay luz o no. Ajá, ya, esa es la parte en la que, bueno, yo me reí un poco porque decía, ahí está el salto cuántico, ¿no? El salto triple mortal, ¿no? Y usted pone aquí mucha de la inflexibilidad, pero fíjese que es mucho más de lo que nos ha estado hablando, es de la flexibilidad. Tuve que ir, tuve que hacer, tuve que investigar, tuve que cambiar, buscar museos, recabar. Fue usted mucho más flexible porque si no, no se podría. Ujú. Entonces, me interesa que a partir de estos ejemplos vividos, uno saque a la luz lo que no necesariamente tiene contemplado, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? Sí. ¿Por O qué? sea, Sí. según estoy entendiendo, entonces la parte de la flexibilidad no tiene tanto o no se limita solo al proceso como tal, sino también al nivel de involucramiento de quien lo está realizando, por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, en este caso, que en realidad la flexibilidad estuvo casi totalmente del lado de Jorge, eh, en ese sentido, en mi ejemplo que yo puse para la vergüenza, es muy similar porque se trataba de una obra que tenía recursos y eso es muy limitante para nosotros porque es tiempo y hay que sacarlo ya básicamente y no hay tanto tiempo para modificar el contenido que estaba muy mal, estaba muy descuidado. Después descubrí que lo habían hecho alumnas y entonces la flexibilidad que yo no había considerado en esta parte fue todo lo que tuve que realizar como para complementar el aparato crítico, hacer un prefacio, decir, y Porque claro, fíjese que usted podría, Jorge, usted podría decir, yo no puedo hacer eso. O sea, no lo puedo hacer, no puedo mejorar el aparato crítico, se va a ir como esté. Y eso ya es inflexible. ¿Por sí, qué? Por muchas razones, muchas. Por eso hay que, en términos de pensamiento retórico, determinar, ajá, cuáles son los elementos absolutamente inflexibles. No te puedo cobrar menos. mm, No lo aquí, puedo entregar en tal fecha. Ajá, sí, y los elementos flexibles son desde la materialidad, las condiciones materiales en las que usted está, que tiene la computadora, tiene la interfaz, desde eso, desde sus conocimientos, y si está dispuesto o no a que eso forme parte de la flexibilidad para sacar la situación. Ajá. entonces, Por eso sé que son varios niveles. Uno es el del objeto, otro es el del proceso. Ajá. Y en términos de la situación, recuerden que involucra un conjunto de personas. Ajá, nos decía el compañero de Colombia que lo que sí había de parte de su institución era un conjunto de personas determinadas a que eso saliera, como salió, ¿no? Lo que nos mostró del coco, ¿sí? Esas eran inflexibilidades que se fueron supliendo con la flexibilidad del equipo editorial, sus capacidades, su creatividad, y entonces a él le puede parecer vergonzoso, pero recuerdan que terminó siendo modelo para una serie, una colección, un entusiasmo. ¿Por qué? Porque se respondió a la situación, no en el parámetro, Jorge Ávila, que tú querrías a lo mejor. Ajá, sí, pero te saca de ti
Pensar así, esa es la intención, pensar así, te saca de ti, de lo que a ti te toca a veces en el proceso, como corrector, como diseñador, y te permite ver, ¿sí? Que si no hubiera esta flexibilidad, no solamente no habría vergüenza, no habría productos editoriales. Porque estaba Ajá. buscando la flexibilidad en el sentido de que todas las sugerencias que yo le hacía a la autora, pues decía que sí, pero pues básicamente disfruté yo, ¿no? Entonces, y en ese momento me acuerdo que justo estábamos en medio de la pandemia, necesitábamos recursos porque estaba la librería cerrada, no estábamos generando ventas, y entonces todo ese tipo de situaciones también las tengo que poner porque le apostamos todo a los proyectos que tenían financiamiento y eso me puso en otra dinámica, porque yo tenía que hacer básicamente todo. En este caso, por ejemplo, Cambió la organización, o sea, cambió la situación, cambió la organización que ya se tenía, ¿no? Y aquí hay un asunto, ¿eso estaba siendo considerado en los cobros, en los pagos? No, no, porque además teníamos que no. ejercer los recursos, también los trámites burocráticos, pues son muy limitantes en las estructuras universitarias. Y pues me puse a hacer cosas que normalmente no hago y había que sacarlo porque necesitábamos el dinero, porque además era un proyecto que tenía muy buen presupuesto. Y mi vergüenza es porque, híjole, algo que tenía demasiado presupuesto no estaba correspondiendo el contenido a ese tiempo que se le había otorgado al autor y tal. Sí, fue Pero frustrante. ya se percató que viendo todo el proceso, no solo lo que a usted le tocó, y no solo el nivel del contenido, sino viéndolo en términos macro, entonces uno se vuelve un espacio, un lugar, y no todo, uno no es todo el proceso. Ajá. El asunto es que aquí, por ejemplo, nuestro compañero está muy orgulloso de su medalla. Voy a pasar la parte de la tarea y ahorita le doy la palabra a Jesús, ¿no? Y recuerden que tenían, el asunto era ver qué orden. Ajá, teníamos 3 órdenes, logos, pathos y ethos. Siempre están los 3, siempre. Ajá, se están jerarquizando, se están coordinando. Hay ocasiones como el texto que vimos, el objeto que vimos de mi patito, ajá, donde hay una confluencia tal, ajá, que hay un nivel de coordinación tal que no podemos casi decir cuál domina. Domina por momentos, se vuelve una cuestión interactiva con el producto, ¿no? Por momentos la estructura, por momentos es la emotividad, por momentos es el contenido. Ajá, el caso de mi patito, tener un patito es útil. Entonces, aquí nuestro compañero hizo este ejercicio, ¿no? Y dice contenidos teóricos y conceptuales del arte y los medios de comunicación. Aquí en Logos, el asunto es, ¿cuál es el contenido? Ah, el contenido estaba dado, Jorge, en su portada. Cultura, historia del arte, ese era el contenido. Ujú. Esos eran los contenidos temáticos, ¿sí? Y eran muchos. Aquí los pone usted. Discúlpenme que me vaya tan rápido, pero pues esto, a ver, déjenme. Voy a aumentar. Aquí en su portada usted nos pone generalidades del arte, breve historia del arte, cultura, entorno y medios de comunicación, prensa, radio. Fíjense, es todo. Es un universo. Ajá. Y aquí la tarea era cómo se entregó esto en términos de contenido. Se dividió temáticamente, se entregó en términos de secuencia. Recuerdan que decíamos que era división o entrega por secuencia. Este tipo de secuencias eran secuencias didácticas seguramente, entonces tenían un machote de entrega, ¿sí, Jorge? Ujú. Esa es la Sí, sí, reflexión. Cuando, sí, seguro, porque así son los libros educativos, ajá, pero usted en esa estructura tuvo la oportunidad de meter cosas y de darle más tiempo a algo. A veces no se puede, a veces te dicen, no tiene que venir, son 10 preguntas, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí en el Logos, yo lo corregiría y le diría, no, lo que se entregó de contenido fueron estos temas
y se entregaron divididos o se entregaron secuencialmente. Ok. Primando uno, siempre están los dos, siempre se divide y siempre hay secuencia, pero siempre suele primar uno. Ajá, ¿de acuerdo? Para el Sí. caso del pathos, dice usted integración de videos, imágenes, sí, pero aquí está la tipografía, pero aquí está cómo funciona el libro electrónico. Recuerden que hay unos que uno le hace así y parece que pasa la paginita, hasta sonido de página tiene. Y aunque uno quiera quitárselo, no te deja, porque uno dice, ¿yo para qué quiero esta cosa? ¿No? Algunos. Entonces, esa era la reflexión también por patos. Había audios, o sea, había Sí, audios automáticos, este sí, tipo sí, de sí. cosas, había una paleta Ujú, predeterminada para plecas. Estas cosas son las que me interesa, ¿no? ujú. Para acciones y efectos. Había cosas interactivas, eh, entonces el lector tenía que hacer algo para que surgiera la acción, ¿no? Ethos, fíjense, aquí está la cuestión, ¿no? Temarios, enfoques, horas de clase, bloques temáticos, ¿ok? Apartados y actividades. Aquí el ethos es, ¿cuál es el hecho de que sea un libro electrónico? Implicaba un tipo de limitaciones estructurales. Ajá. ¿Sí? Ahí también había que hacer esta parte de reflexión que yo no conozco porque no conozco ese producto, sé de otros libros electrónicos, pero una de las cosas que sucede es que están enriquecidos algunos. Si ustedes tienen Kindle, saben que han ido agregándole cosas para mejorar precisamente la experiencia, ¿no? Uno le pica de pronto y ya aparece el índice o se puede anotar. No se puede anotar, se puede escribir encima, no se puede escribir encima, se puede descargar el formulario, no se puede descargar el formulario. Y todo eso depende de la arquitectura con la que fue construido el orden de ese libro electrónico. ¿Sí, Jorge? Sí, sí, Ujú. sí. Pues muy Ujú. probablemente si esa arquitectura no estaba presente, pues lo que tenemos es como ves, es un PDF ahí bonito, ¿no? Cuando no hay enriquecimiento de arquitectura. No está ni mal ni bien. A veces para lo que hay es para el PDF, pero hay que tomar en cuenta lo que puede y no puede hacer un PDF, ¿sí? A veces hay unos que ni como PDF funcionan. ¿Me siguen? De hecho, sí, ¿Sí? de hecho, ahí nada más quería precisar, aunque el estado Sí. de Guanajuato daba en ese momento la opción de que uno entregara un PDF, la realidad es que quisimos ir más allá porque nos parecía algo muy, muy sencillo también. O sea, aunque entraba en el presupuesto, de todos modos quisimos utilizar un IPOP 2. Al final nos fuimos por el IPOP 2. El IPOP 3 nos permitía meter audios y películas y todo eso, pero ya francamente era muy caro y para lo que ellos tenían también asignado como partida, pues no, era muchísimo. Entonces el IPOP 2 nos permitió hacer un PDF enriquecido con hipervínculos y con, digamos, con estos desplazamientos entre una parte de la obra y otra. Entonces, eso también ayudó a que fuera un buen producto. Ujú. Muy bien, muy bien. Sí, Jesús. Bueno, quería comentar que yo me siento atascado, digo, a partir de los comentarios de la sesión anterior, pero también ahora con lo que estás comentando sobre, bueno, y que está comentando también Jorge sobre sus medalla y su Vergüenza. vergüenza, porque yo no alcanzo a distinguir, bueno, sobre todo a partir de las observaciones que nos haces, ¿no? No alcanzo a distinguir dónde está mi vergüenza realmente, ¿no? Porque, o sea, yo lo que estoy percibiendo, o al menos así como lo planteé en mis casos, lo que considero la medalla, pues es una publicación donde pude hacer todo lo que quise y Ajá. donde pude, digamos, el marco de flexibilidad, pues es que no había tal, ¿no? Porque, pues, como yo podía hacer lo que quería, todo salió bien, o al menos desde mi punto de vista, todo salió bien, todo estuvo perfecto. Exactamente. Ajá, Exacto. y en cambio, en lo que yo estoy poniendo como la vergüenza, pues justo mi vergüenza es que no pude hacer nada, ¿no? O sea, el marco de flexibilidad era nulo, ¿no? Eh, y sin embargo, bueno, siento que, dado que tuve que adaptarme a lo inflexible del proyecto,
pues todo salió, digo, al menos lo que corresponde a mi trabajo, pues todo se hizo, ¿no? No se hizo de forma óptima, con los criterios de excelencia, con los resultados que yo normalmente esperaría de una publicación, pero justo entonces me pregunto, pues, ¿dónde estuvo mi vergüenza? O sea, si yo no podía hacer nada, ¿por qué me voy a sentir avergonzado de algo que no salió adelante como yo lo considero que debería de salir, ¿no? Entonces, pues ¿Qué estoy opinan, atorado. compañeros? Ayúdenme. Yo soy atorado porque entonces, ¿por qué voy a exponer una vergüenza que no es mía, ¿no? Digo, en todo caso es una vergüenza de la institución o de la editorial, pero no de mi trabajo, ¿no? O al menos esa es la conclusión a la que estoy llegando. Por eso no puedo terminar, porque digo, bueno, ¿por qué voy a seguir hablando de una vergüenza que desde mi punto de vista no la considero así, ¿no? O al menos para mí, pues, insisto. A ver, ayúdenme. Yo, bueno, ¿Alguien? contemplando un Sí. poco lo que comenta Jesús, estoy un poco en esa situación, en el sentido de lo que hemos comentado en clases anteriores, ¿no? Él nos decía que en realidad no era una vergüenza si al final se cumplió el cometido, ¿no? Y de hecho, tanto, por ejemplo, en el caso de una publicación, se realizó, se publicó, el autor estaba conforme, ¿no? Entonces, siguió su proceso, aunque tuvo dificultades, o como comenta Jesús, ¿no? Pues no tuvimos mucha flexibilidad en muchas decisiones, y entonces al final no es una vergüenza, o bueno, así lo fui entendiendo por las clases anteriores, y también me pongo a pensar en esa situación, ¿no? Aunque hubo cosas inflexibles, aunque poco se pudo intervenir, no hubo decisiones correctas en algunos aspectos, se cumplió el cometido, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, me puse a reflexionar justo como Jesús, ¿no? De que a ver, en realidad fue una vergüenza a lo mejor en la parte en la que yo intervení, o desde mi sentir, o en la parte que me tocaba fungir en ese punto, no cumplió con, que desde mi punto de vista, lo que debía de haber sido, ¿no? O lo que en realidad debe haber sido. ¿A qué voy? A que en el diseño de una portada, prácticamente fue lo que el autor quiso, y no había flexibilidad, es esto lo que quiero y no hay otra cosa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista fue una vergüenza, porque bueno, entonces, ¿qué caso tiene la función del diseñador? Bueno, a partir de eso aprendimos también, ¿no? Pero, entonces, perdón, al final no es una vergüenza como tal, ¿no? En el proyecto completo, por así decirlo, ¿no? Y en el objetivo que cumplió. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de que pasemos a seguir, ¿no? Jesús, efectivamente, el asunto es adquirir en este curso, pero seguramente se hubieran visto forzados a hacerlo por sí mismos, pero como les dije al principio, la retórica tiene que ver con un depende. O sea, no existe, no hay el discurso perfecto. Si ustedes leen el discurso de Cicerón sobre el orador perfecto es aquel que sabe responder a la circunstancia retórica. Punto. Punto. Ajá. ¿Sí? Entonces, primero hay que reconocer esa situación. Ajá. Entonces, cuando dice Jesús, es que hice lo que yo quise, entonces no era una situación real. Era prácticamente una excepcionalidad, una cosa que se creó, muchas veces se crea. Yo conozco muchos colegas que se autopublican, ¿sí? Y están felices y hacen presentaciones de libros, de su libro que ellos hicieron, ellos diseñaron, y de pronto uno dice, "Ay, no", pero ¿por qué? Porque tuvieron absoluto control. Eso no existe en el mundo editorial, pero no existe nada. No existe en la crianza, no existe nada. Por eso el pensamiento retórico es transversal. Ahora, ¿qué sí te da el pensamiento retórico como lo estamos trabajando aquí, Jesús? La capacidad ahora de argumentar y defender cualquier producto editorial en el que tú hayas intervenido, cualquier proyecto, ¿sí? En tu portafolio. Por eso inicié pidiéndoles una vergüenza, porque la mayoría de las vergüenzas son cosas que uno no defendería, son cosas que uno no tiene en su CV, son cosas que uno hasta negaría. A veces. No, yo ni trabajé allí. No, es otro Pongan mi Jesús, nombre ahí. es un homónimo ahí, quién sabe qué pasó, ¿no? Pero esta es la posibilidad de abrirse al pensamiento retórico, ¿sí?
Entonces, reconocer, salir de la atomización disciplinaria. Ajá, yo hice la portada y la portada es horrible y entonces no. La portada es parte de algo macro, en el que tú interveniste hasta cierto punto y tuviste cierto control y lo puedes defender. Esta es una de las grandes deficiencias editoriales si no se es jefe. Ajá, si se es jefe, uno tiene que defender, argumentar y defender una conexión o un proyecto, pero si se es parte del proceso también. Espero que con este tipo de ejercicio, Jesús, no te atascaste. Llegaste, te regresaste y dijiste, caray, ¿no? Ahora no solamente puedes defender esta, sino prácticamente cualquier circunstancia adversísima, ¿no? Insisto, el caso del coco, ajá, se convirtió para todas las personas involucradas, el complejo de personas, en un modelo. Ahora, ¿por qué espanta? Porque dice el compañero de Colombia, no vamos a poder pasar por otra vez. No, ya que viste el proceso y viste un montón de fallas, entonces puedes reorganizar, entonces puedes intervenir. Entonces también puedes decidir, esto así va a ser. Va a ser horrible, las gráficas van a ser espantosas y no te clavas en la textura, en la parte del proceso donde no puedes intervenir. ¿Sí? Todas estas vergüenzas son procesos que ustedes no querrían repetir. La invitación es a que ahora sean procesos que pueden ser deliberados y que caigan en cuenta en que las medallas también no fueron procesos que pudieran controlar, solo que los complacían, lo cual está bien, ¿sí? Ajá, pero también es bonito la sobada de cabecita, ajá, siena, en el frontal aquí, la corteza frontal, cuando uno dice, no lo decidí yo, pero salió bien, ¿no? Y ahí estoy yo metido. Sí, sí estamos. Muchísimas gracias, Jesús, por esa retroalimentación, porque no todo mundo lo hace. Hay gente que pasa y dice, no, esto es vergonzante, y eso revela una inflexibilidad acerca de mi noción de trabajo editorial. ¿Sí? De acuerdo. No, si Pues no está en los términos en los que yo digo, si no está en mis términos, no, pues qué vida tan frustrante, pero el pensamiento retórico los invita precisamente a salir de esa inflexibilidad en la que nos forma el proceso editorial, también es cierto, ¿no? Para eso es la maestría, para movernos de donde estamos, un poquito. Ajá. Entonces celebro mucho, Jesús, su atascadero. Qué bueno. Ya voy a poner Ileana, por avanzar. favor. Ileana, Sí, ya, perdón. ahora sí, dígame. Gracias. Quería preguntar si parte de la situación retórica es el que uno esté dentro de una institución y dentro de esa institución hay, digamos, misión, valores, objetivos. Y eso ya plantea una necesidad retórica de hacia quién nos dirigimos y qué necesidades tenemos que cubrir de ella. ¿No es un fracaso de alguna manera si no se cubre? O sea, como decidir, puedo hacer lo que sea si en algún determinado momento eso solo conlleva a una publicación que sería un tanto artística en términos de me satisfizo a mí, hice lo que yo quise, hice lo que a mí me pareció con el papel que quería, con todas las condiciones libres, porque además tenía presupuesto libre, pero no tomé en cuenta a la comunidad a la que tenía que servir como parte de esa institución? A ver, compañeros, ayúdenme a salir de este atolladero. ¿Ustedes qué creen después de lo que hemos estado pensando? Dice Andrea que depende. A ver, Andrea, manifiéstese. Ay, a ver si no se me acuerda porque vengo en carretera. Muy bien. Creo que depende un poco porque
sí entiendo como en este aspecto del ego, pues entonces no se estaría cumpliendo a lo mejor el que resuelve algo como un objetivo general. Pero sí se vende porque todos mis amiguitos me dijeron que estuvo bien y mi ego tuvo como estas medallitas Hoy se está cortando un y montón. la gente me aplaudió, lo que quería que me aplaudiera, sigue estando bien, ¿no? Es este punto de vista. Uy. Pues el asunto, Andrea, es que por eso hay que dibujar la situación retórica lo más minuciosamente posible. Porque a partir de lo que dice Ileana y de lo que les comentaba al principio de la sesión sobre querían hacer un taller de papel, ¿no? Y la situación retórica conforme se estudiaba decía que no, que el complejo de personas eran el que lo quería hacer, su jefe, y que habían hecho un taller hacía tiempo y que habían hecho una encuesta y que parecía que había interés, pero no había mucho más. Por eso, cuando dice situación retórica, complejo de personas, ¿sí? Entonces tenemos al jefe de la editorial, al jefe de la colección, los valores de esa colección, de dónde viene el presupuesto, todo eso es parte de la situación retórica. Si estás en una institución, eso hace muy inflexible las cosas, pero también nos deja ver cuándo, y todos lo sabemos, hay proyectos editoriales que son muestras verdaderas de corrupción. Ajá. Tirajes que después de una administración terminan embodegados, porque sirvieron, como bien nos decía Andrea, a una situación retórica que era más bien un capricho. No había situación retórica, lo que había era voluntarismo. Una vez que ustedes detectan que están en un proyecto voluntarista, egoico, también se libera uno y dice, pues no hay nada que pueda yo hacer. Aquí trabajo, me están pidiendo que haga esto, pero entonces no me voy a involucrar en este nivel de, pero qué horror, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque no hay nada que yo pueda hacer. Una vez que ustedes detectan eso, ¿sí? Pues dejamos de ponernos en un lugar en términos de orden de decisiones, en términos macro, y asumimos que pues no hay mucho más que pueda hacer. Si puedo esquivar el bulto y decir, ay, mira, hoy a este no lo puedo diseñar porque entonces me pongo en otro lugar, ¿sí? Entonces, la dispositivo, cuando decimos organización, es no solamente, no es una cosa desapegada, es una cosa, ustedes están involucrados en un orden, ustedes son parte de una cadena, ¿sí? Y pueden zafarse o pueden zafar a otros, o pueden meter a unos o pueden sacar a otros. Ajá. Entonces, esa conciencia es importante. A veces, como sabemos, dices, pues no hay de otra, este proyecto me toca y me desinvolucro, como decía Jesús. Ajá. Ah, entonces también sí, también tiene que ver, ajá, el hecho de que sientas vergüenza. ¿Por qué sientes vergüenza de ese producto? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? Ah, pues mi propia tablita, mi propia medida. ¿Sí? Entonces, entrar o salir de un proceso, entrar a la organización en cierto lugar, a veces lo más virtuoso es decir, yo hago lo menos, porque estoy en contra de todo este proyecto, entonces hago lo que se puede hacer, pero no la flexibilidad que tuvo Jorge de ir a Guanajuato, no la flexibilidad que han tenido todos ustedes en muchísimos proyectos, de corregir, de traducir, de enmendar, porque lo veo en sus caras, pues ese es por eso este medio se vuelve un medio casi épico y colosal, ¿no? Un sujeto en el editorial hace de todo, pues no, depende, sí. Depende, y también preguntarse, bueno, si estoy en una institución, ¿por qué estamos publicando esto? Muy bien, es que es el hijo del patrón, ¿no? Bueno, pues, y lo sabemos en las universidades, ¿cierto? Y también en la iniciativa privada, ¿cierto? Ajá. Una última, Joana. Gracias. ¿Es Pues a mí me Joana, está pasando, Johanna? de las dos formas está Muy, bien, cualquiera, muy bien, no pasa nada. A mí me ha sí. pasado un poco lo mismo con el tema de la vergüenza que dice Jesús y pues viendo como lo de la clase pasada y esta,
me doy cuenta que en mi caso mi vergüenza es vergüenza y medalla al mismo tiempo. Y es medalla porque pues finalmente bueno, pude sortear como todas las dificultades y salió algo medianamente decente. A la institución le gustó y bueno, pues como que resultó algo. Pero pues me doy cuenta con lo que acabas de decir que mi vergüenza radica básicamente en que fui muy poco astuta o muy ingenua en todo el tema de como de contratación y digamos que confié mucho en el tema de, de los acuerdos orales. Nada quedó por escrito y lo que quedó por escrito me amarró al proyecto, entonces terminé haciendo un montón de cosas que en palabras se suponía que lo iban a hacer otras personas, pero a la hora de la verdad los textos eran un desastre. No me enviaron imágenes, las pocas que me enviaron eran de pésima calidad. Bueno, una cantidad de cosas pasaron allí, que pues ahí fue que llegó la medalla, logré sortear todo y entregar algo que se llamó una gaceta y, y bueno, pues como que todos quedaron satisfechos, pero para mí fue realmente tortuoso, básicamente por eso, porque terminé haciendo cosas que no debía hacer. Y todo por un contrato, porque ya estaba amarrada por un contrato. No, no, Joana, usted acaba de traer a la mesa otro tema de situación retórica y es el marco legal, ¿no? Entonces, si yo trabajo en una institución, ¿no? Y tengo un contrato laboral, ahí hay algo que yo no puedo rebasar, no puedo negarme a, pues es que esto es una corruptela y no lo voy a hacer, pues tengo que tomar una decisión. Ajá. Pero asumir que esa es una parte inflexible. Ujú. Y para quienes trabajan, la mayoría de ustedes debe trabajar en 3 frentes, ajá, bueno, no deja de lado que cada proyecto tiene esa parte de situación y que puede ser, como usted acaba de decir, algo que terminó controlándola. Ujú. Y entonces todo se convierte, más que en un desastre, en en un trauma, porque no puedo salir, firmé, me dieron un adelanto, etcétera, 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 ¿no? En México, la mayoría de los proyectos editoriales se hacen sin contrato previo, ¿no? Incluso los adelantos, ¿no? Incluso cuando uno firma contrato, te dicen, te voy a dar el anticipo y te dan el anticipo cuando ya terminaste la cosa. Ujú, a pesar de que existe por escrito. Entonces, eso eh, es parte es parte de la situación en la que se van a dar todos los proyectos o la mayoría de los proyectos. Entonces, por eso, para mí es esencial regresar siempre a nuestro concepto original de situación e irlo enriqueciendo. Por eso, la retórica es una práctica. ¿Cómo voy a ir aprendiendo estas cosas? A partir de un montón de fracasos, porque cada proyecto es diferente. Y ahora que el medio es a distancia, subrogado, pues cada vez más es verdaderamente infernal, ¿no? Si estás trabajando aquí, pero la legislación que se va a aplicar es la del otro país, ¿no? Como muchos de ustedes trabajan. Bien, pasamos ahora a nuestro tema de hoy, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? No es largo, pero es minucioso. Voy a compartirles. Hoy vamos a hablar de géneros. Ujú. Entonces, ay, por favor, funciona. Ahí está. Y ahora funcionaste muy rápido. Ahí está. Pues los géneros, decíamos, son órdenes ya. Ajá. Son formas, son estructuras estructurantes. Ya existen, ya están ahí. Ajá. Son modelos, son artificiales, no hay géneros naturales. Y por eso pongo aquí, son convenciones culturales y sociales. Son formas de entender el mundo, de organizar información, de organizar emociones, ¿no? Son, por lo tanto, proponen una racionalidad, organizan un universo de
emociones, pensamientos, imágenes, palabras. Y su finalidad pragmática, esta es la dimensión que me interesa y le interesa a la retórica de los géneros, es su dimensión pragmática, es atraer a la audiencia a seguir y aceptar esa racionalidad, a seguir y aceptarla. Me detengo aquí un poco porque los géneros no son, como nos enseñaron algunos de nosotros en la secundaria o en la preparatoria, a partir de deducción, ¿no? Entonces, es un texto largo, es narrativo, hay un protagonista o héroe, y es largo, es una novela, ¿sí? Entonces, sacas una serie de características generales y esas características se las aplicas a los textos y dices, mira, sí cumple, no cumple, es novela, es cuento. No, los géneros no son formales, no tienen que ver con una serie de características, ¿sí? Por eso son epocales, son históricos, están atados a las sociedades y a las épocas. En ese sentido, estamos evadiendo la retórica, ha renacido porque es una disciplina y una forma de pensar teórica que evade el universalismo como ideal. Entonces, el acento en esta perspectiva acerca de los géneros, cualquiera que ustedes tengan enfrente, es de dónde viene este género que tengo aquí, de dónde viene el periódico como género editorial, de dónde viene la novela como género textual, de dónde proviene. Pues provienen de esta relación, a partir de una cosa que se llama práctica social, a partir de algo que hace la gente con las palabras, con las imágenes, con los objetos, a partir de algo que se hace. Una práctica social está muy cerca de lo que podríamos definir antropológicamente como un ritual. Sin embargo, las prácticas sociales son más evanescentes. No todas reproducen objetos discursivos, ¿no? Pero, por ejemplo, lavar la ropa. Podríamos pensar que siempre ha existido, pero todos sabemos que no, ¿verdad? La práctica de lavar la ropa no es algo que siempre haya existido, es algo que se va modelando con las sociedades. Entonces, cuando existió la práctica de lavar la ropa con agua, porque había muchas maneras de higienizar las prendas antes de que se utilizara masivamente el agua, en otras latitudes, incluso occidentales, ¿no? Pero esta práctica no es la misma, si se da en un lavadero público, si se da en lavaderos, si se da en cubetas, si se da en el río, etc. Entonces, es a partir de una situación que puede surgir una práctica social. Entonces, los sociólogos han estudiado las prácticas sociales para un montón de asuntos, ¿sí? Y a la retórica le interesan las prácticas sociales que tengan que ver con los discursos. Es decir, cuáles son las situaciones que producen, las prácticas sociales que producen situaciones que requieran de discurso. Les acabo de dar un ejemplo al principio de la sesión. Hay una práctica social que es enterrar a nuestros muertos. En nuestro caso, otros los incineran, otros hacen otras cosas con los fallecidos, pero en nuestra práctica social occidental se entierran o se creman, ¿no? Y hay una práctica que es la de velar el cadáver, la del funeral completo, la del sepelio. Esto se cambia cuando tienes una urna, no necesariamente se entierra, no necesariamente se deja en un nicho, se puede quedar en casa. Entonces, esta práctica social que se eriña precisamente, no la muerte de la persona, sino la decisión del funeral, la práctica social sería entonces el funeral, no la muerte, sino lo que hace cada cultura con eso. El funeral. Nosotros hacemos funeral. El funeral es una situación retórica que requiere, demanda discurso. ¿Sí? Y de esa situación emergió en la antigua Grecia, que es de donde tenemos en el mundo occidental una línea muy clara, un género que se llama elegía.
¿Sí? ¿De acuerdo? Las elegías, una vez que que aparecen como género, modifican las prácticas sociales. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces se vuelve una continua modificación a partir de qué? De que vaya cambiando la situación retórica en toda, voy a dejar de compartir para que nos veamos un poquito, ¿sí? Entonces, en muchas fiestas, en muchas festividades se requiere qué cosa, que alguien diga unas palabras. ¿Se han dado percatado de eso? En México hay una fijación por la oratoria. Hay un bautizo, ¿sí? Se hace la fiesta del bautizo, como sea, y de pronto hay que hable quién, que hable el padrino, que hable la mamá, y entonces hay un género para eso, ¿sí? En esa situación. Hay, en un funeral tenemos en la escritura hay un género textual, además de la elegía, que se llama consolación. ¿Alguien alguna vez ha leído una consolación? Veo caras de que no. Ya no es un género vigente, sin embargo, está regresando con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque no siempre puedo ir al funeral. Entonces, ¿qué hago en el género de la consolación? Te mando una carta, te mando un mensaje dándote el pésame, dándote la consolación por esa muerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto de cómo emergen los géneros? Porque aquí, para ustedes que son editores y están metidos en el mundo editorial, la investigación al pasado y a otras sociedades y a otras prácticas sociales puede enriquecer su horizonte de género. ¿Sí? En un mundo neoliberal en el cual entre más estandarizados estén las formas de producción, lo que va generándose es un empobrecimiento de los géneros. En términos literarios estamos viviendo un empobrecimiento brutal, ¿sí? Concursos de novela, de la que quieran, pero novela. Menos cuento, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen? Novela, toda ha resurgido brutalmente, pero poesía, cuento, a pesar de que hay muchos concursos, es menor. Y si ustedes van a las librerías, es evidente. Es evidente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque si nos exponemos en una maestría, de eso se trata, de adquirir herramientas teóricas para repensar lo que estamos haciendo. Entonces, ustedes me pueden decir, oiga, pero ¿cuántas maneras hay de hacer calendarios? El calendario es un género editorial, ¿sí? Ajá, pero hay muchas maneras de realizarlo. ¿Desde hace cuánto hay calendarios? ¿Sí? ¿Cuántos conozco? De los impresos, de los no impresos, ¿sí? Recuerdo que les mostré mi calendario eterno perpetuo que viene en mi agenda del Estuna, ¿no? Pues eso viene de una noción permanece casi en piedra el tiempo, ¿no? Entonces, claro que había calendarios, lo conocemos, ¿sí? Arquitectónicos, que dependiendo de dónde cae la luz del sol, sé en qué época del año estoy. Había otros que estaban grabados a manera de pozos de agua, etc. Medir el tiempo ha sido una práctica de las sociedades muy antigua y la han resuelto en términos de géneros de muchas maneras. ¿Dudas aquí? ¿Estamos entendiendo lo que es una práctica social? ¿Sí? No es cualquier hecho humano, es significativo para esa sociedad. ¿Sí? Ahora ha aparecido apareció hace muchos años el baby shower, ¿sí? El baby shower fue, pues casi que se fue copiando a la mexicana de los 15 años. Entonces te dan el recuerdito y todas estas cosas que vienen con los bautizos o los 15 años, ¿de acuerdo? Pero allí puede haber cada vez más quienes hacen este tipo de servicio, han encontrado géneros para responder. Géneros textuales, géneros editoriales, tarjetas,
¿sí? La invitación ya es un género de la imprenta, pero también es un género de escritura. La invitación a un evento. Entonces, fíjense que siempre que van acompañados de algunas prácticas sociales, van acompañados de lo que ustedes hacen. Ahora ya hay invitaciones electrónicas maravillosas, hasta te mandan el video de las fotos de los novios, del niño, en fin, han ido siendo respuestas discursivas. Y ustedes pueden intervenir en todos esos niveles. Entonces, ¿en qué prácticas nunca piensa uno como lugares de edición? Sí, no para que las hagan, solo para que piensen, bueno, ¿y qué hacía la gente antes en esto? Para que su quehacer tome una dimensión histórica, ¿sí, queridos estudiantes? Porque nuestro inmediatismo y presentismo hace parecer que nunca antes se ha solucionado lo que yo creo que estoy solucionando por primera y única vez, innovadoramente, ¿no? Les voy a, como ya saben, lo mío son los ejemplos, entonces seguiremos viendo cómo asediamos la idea de práctica social. Entonces, las prácticas sociales producen situaciones retóricas no siempre, y de estas, porque toda situación requiere una respuesta discursiva, emergen respuestas consensuadas que a punta de repetición se transforman en un género. Un género proviene de otros géneros. Entre más géneros editoriales, entre más géneros textuales conozcan, de mayor número de sociedades, más enriquecida estará su repertorio de probables respuestas en términos de inventio. Todos conocemos la frase, esa junta pudo haber sido un mail, ¿cierto? Niéguenlo. Ajá. Esa es la perspectiva, ¿sí? Esto no debió ser un libro. Esto no debió ser un calendario, esto no debió ser un libro álbum, porque a veces nos encontramos con esa decisión en la inventio. ¿Por qué decidí que fuera un libro? Pues porque solamente conozco libro y libreta, no tengo un repertorio mayor. Entonces, mi invitación, la invitación desde la retórica es, entre más soluciones retóricas previas conozcan, van a tener mayor posibilidad de flexibilidad cuando tomen decisiones. Entonces, tenemos aquí un ejemplo que me gusta mucho. La de la izquierda es una cartilla para enseñar a leer a los campesinos, es una cartilla del siglo XVI, sí, XVI, creo 17, ya ni me acuerdo, ahí dice, no, 17, 1602 me parece, ¿no? Y ven ustedes la forma de las letras, ¿sí? ¿Qué son? ¿Alguien? ¿Qué es la A? Un compás. Un compás. ¿Qué es la, a ver, déjenme ver, la B? Una ballesta. ¿La B? No es como estas cosas de tortura, ¿no? Donde los grilletes donde ponían a los esclavos o la gente que condenaban. ¿Alguien Se pone más? a los caballos y animales de carga en el arado. Yunta, ¿no? Exacto, exacto. Ahí caben las cabezas de la yunta, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo reconocer? Porque está pensado pragmáticamente muy bien esta cartilla para leer, porque está pensado a partir de las formas visuales que reconoce quién va a usar la cartilla, ¿sí? Y quien va a usar la cartilla es un campesino. Entonces reconoce, fíjense, la H, es una hoz, ¿sí? Pero la D Esa como H, que no tiene mucha relación, ¿no? ¿la cual? La D es una cabeza de una vaca. Sí, sí, sí. ¿Pero qué tiene que ver Pero con la D? no, aquí la cosa no es que tenga que ver, aquí es que, aquí está la deliberación, aquí está lo que decíamos en la clase número 1 o 2 sobre la deliberación en las unidades. Las unidades no son naturales. Las relaciones no son naturales entre un objeto y otro. Yo las construyo. ¿Quién es mi público? El campesino. ¿Cuál es su entorno visual? ¿De dónde en lo que ve puedo sacar elementos
No para que donde vea una D, vea una cabeza, querido Jorge, sino donde vea una cabeza, vea una D. ¿Me explico? Algo que le recuerde las letras del alfabeto que son lo absolutamente lejano, inaccesible en su medio, ¿sí? En cambio, bueno, el de abajo, pero se los voy a poner, el de abajo sí es uno de tortura. El de abajo sí es un alfabeto de formas de tortura. Fíjense, es mucho más, mucho menos lógico. La L me parece rarísima, ¿no? Este piecito, cosa que le sale de lado. En cambio, la L de arriba, ajá, pues es la forma de otra herramienta del campo, ¿sí? Entonces, prácticamente aquí ha dado un salto quien diseñó esta cartilla, está pensando en su usuario, ¿sí? Y está pensando en que el usuario vea las letras en su medio, no al revés, que es como se hicieron después las cartillas. Sí, Enio. Ahorita que veo este ejemplo me sorprendió mucho porque pensaba que un poco el método de Freire de la pedagogía del oprimido para alfabetizar un poco parte también de eso, ¿no? Iniciar con palabras detonadoras que están en el entorno de la persona y a partir de ahí, de que reconozca, digamos, el objeto y demás, y lo vea escrito, se detona ya todo un proceso, ¿no? Entonces me sorprendió mucho que estuviera esto ya, supongo que esto es mucho antes, ¿no? Sí, sí, sí. Es que a final de cuentas, bueno, Freire lo que le da es una dimensión política a esto que ya se hacía, ¿sí? Aquí la intención era dejar de ver la escritura como algo urbano, como algo propio de ciertas élites y mostrar que el campesino podía adquirir esta tecnología porque la tecnología estaba ya visualmente rodeándolo y él únicamente tenía que ir reconociendo las letras. Por supuesto que ya después Freire lo que va a hacer es decir, eso legitima el mundo que este sujeto puede nombrar, ¿no? Entonces, nombrar la vaca, nombrar las herramientas, va legitimando. Fíjense cómo tenemos problemas para distinguir las herramientas que hay porque nosotros no nos dedicamos al campo, ¿sí? Entonces, en la B, pues me dijeron desde esposas hasta, bueno, elementos de tortura, hasta la ballesta, porque no está en nuestro repertorio visual. ¿Sí? Pero en el de un campesino sí, como sucede cuando hablamos con un albañil o con un médico, ¿no? Que hablan de objetos que para nosotros no son comunes. Este es un ejercicio de un alfabeto, pues un alfabeto geek. ¿Quiénes pueden reconocer? Ajá, pues este alfabeto, los geeks, las personas que están en el medio informático. Ahora piensen en los alfabetos que están en los salones de las primarias. Yo me crié con un alfabeto, o me eduqué con un alfabeto, donde la Z ponían un zorro. Yo en mi vida había visto un zorro, por ejemplo, ¿no? Entonces era como la Z, zorro, ¿no? Había otro que decía zapato, y entonces ese me parecía más significativo, Z de zapato, ¿no? Pero la W en español, siempre me la enseñaron poniendo W de Wenceslao. No conozco más que a Wenceslao Roses y hasta la universidad. ¿Sí? Ajá. Entonces, en algún momento en otra generación, en esta maestría, le propuse a una profesora de primaria que estaba sorprendida con estos ejemplos, porque yo daba un módulo que se llama el de tópica, ¿no? Y le llevé otros ejemplos y me decía, no, pero ¿cómo crees que van a aprender más rápido los niños? Yo le propuse que fueran marcas de lo que compran o de los videojuegos. Y que si tú les pones, ¿sí? La S de shampoo, ay, pero ¿cómo que? Digo, inténtalo. Bueno, lo hizo y regresó un poco molesta y me dijo, pues sí las reconocen así, ¿no? Entonces resulta, ¿sí? Que esta práctica social de enseñar el alfabeto que produce cartillas de lectura, ajá, tiene convenciones socioculturales y dentro de las propias sociedades, pues hay una gradación en la práctica. No es lo mismo enseñar a escribir y a leer a adultos, que es el caso de la cartilla de los campesinos, que enseñar a escribir y a leer a infantes. ¿Sí? ¿Dudas aquí?
Ah, perdón, ¿alguien puede con estas? ¿Alguien reconoce? Anímense. La A, Varias, sí. Marcas, ¿no? La D de Dreamweaver, Explorer, Flash. muy bien. M de Motorola. La Q es de Ah, la M de Compaq. Motorola. ¿Alguien se acuerda de Netscape? Es Las Netscape W eso, de ¿no? Que está ahí. Word. Ujú. CNET, Opera, Netscape, Opera, Skype, Twitter, Compaq, Twitter, Real Player. Dream. Yahoo, ¡Ay! Compaq, Yahoo. WordPress. No, bueno. Oigan, ¿y la C de qué es? Word Reference. ¿La C? Ni ¿La idea. C? Ah, no, esa sí se la Es debo. el programa No se la de vengo manejando. programación C, ¿no? Es C++, Pues yo sí ¿no? se las debo. de C++. Ajá. Sí, según yo es el programa de programación C, no el C++, porque el C++ tenía el más y el más, pero del Ah, C. La I, Es esta ahí de dispositivos, ¿no? De almacenamiento. Eran como discos duros. iDrive, una cosa así. bien, con este ejercicio me interesa mostrarles lo anclados que están las prácticas sociales y las respuestas. Ha desaparecido una serie de compañías que estaban aquí y bueno, pues han desaparecido, ¿no? Ahora hay otras, pero entonces las cartillas o los materiales que se producen para enseñanza de la lectura y la escritura podrían ser más audaces, ¿no creen? Cosas que a los chicos les interesaran y no la misma para los de primer año que para los de quinto. Y no la misma cuando estás trabajando ortografía, etcétera. Es decir, hay una serie de posibilidades y estos materiales, el material de la cartilla de 1602, nos muestran que son ejercicios que ya se han hecho muchas veces, pero que no tiene desafortunadamente un editor por la presión de tiempo en la que vive, una mayor exposición a géneros editoriales previos o a la genealogía del género con el que está trabajando. ¿Me siguen? ¿De dónde viene el género que ustedes están trabajando en su ICR? Vayan anotándolo. ¿Cuál sería? Ajá. ¿Qué práctica social lo generó? ¿O responde ahora a esa práctica social? ¿A cuál es? Vayan pensando, porque para allá va la tarea. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí pusieron algo en el chat. No, el popurrí. Dice, yo veía una marimba en la X y era un xilófono. Entonces, a la hora de creemos que es obvio, que es evidente que nadie más va a ver otra cosa en lo que nosotros estamos diseñando. Y hay un montón de materiales de memes, de errores de diseño perfectamente sustentados por esa, pues digamos que perspectiva monológica. Solamente yo lo veo, ¿no? Aquí tenemos otra práctica, ¿no? Los mini books, los libros pequeños, los libros miniatura, que vienen de una práctica social, de un momento en la sociedad occidental en la cual se podía traer una obra extensa en este pequeño libro. ¿Para qué servían? Pues son los formatos portátiles, también secretos, para mujeres, muchos libros religiosos estaban en estos pequeños formatos y había de diferentes calidades. La ropa tenía espacios, los faltriqueras tenían espacios adentro en la ropa de las mujeres para poder meter estos pequeños libros. Entonces eran para viajes, era para rezos, pero también había libretas, se podía escribir en ellos, y fueron cayendo en desuso paulatinamente. Fíjense, no porque no hubiera la destreza técnica, vean este ejemplo, ¿no? Sino porque fueron cambiando las prácticas sociales de ¿qué? De lectura. Entonces, ¿qué prácticas sociales a ustedes les son y deben ser importantes? Prácticas sociales de lectura, prácticas sociales de escritura, prácticas sociales de estudio, prácticas sociales de consumo de libros. Es decir, ¿qué hace la gente para consumir libros? ¿Qué hace para leerlos? ¿Dónde los lee? ¿Cómo los lee?
¿Cuándo los lee? Me dicen mis estudiantes, maestra, no sabemos dónde intervenir un muro con poesía. Queremos que aquí nos lean poesía. Y le digo, ¿y dónde? No hay de otra más que leer. Pues en el baño. Y ahí fueron a ponerlos al baño y pues sí, fue un éxito su intervención poética. Ajá. Entonces, prácticas sociales de lo que ustedes hacen, sí existen. Sí existen. Entonces, ay, Miguel, pues sí, pongan poesía en los baños, van a ver que la gente lee un montón de poesía ahí. Jorge. Justo ayer le veíamos en la clase con Freya de la primera intención que tuvieron estos libros de bolsillo de como de readaptar o que fueran una segunda edición, por ejemplo, de una obra clásica y hacerla como más popular. Entonces, porque digamos que ciertos formatos estaban destinados para ciertas clases o cierta élite, ¿no? Y hablaba de algunos tamaños. Y entonces esta era como la más popular y la más accesible, porque también representaba un costo menor de producción eh, y algunas otras prácticas que ahorita yo no me acuerdo bien, pero me llamó mucho la atención que justamente históricamente el libro de bolsillo como que tuvo su época muy significativa y ahora me parece que lo que más se hace en ese tamaño son las Biblias que te regalan en cualquier lado, ¿no? Que son muy populares, hasta en la parada del metro y así. Muy bien, gracias, Jorge. Entonces, la idea es preguntarse, bueno, esto respondía a cierta práctica, a cierta situación retórica. ¿Será posible que este mismo género editorial resurja en las prácticas sociales actuales de lectura y de consumo? Bueno, déjenme, les muestro. Entonces, hay un material, digo, a quien le interese, porque ya estamos en el terreno de la investigación, ¿sí? No hay de otra, no hay de otra. O ir a fondos reservados, lo cual es un trabajal, y no sabe uno ni qué pedir, porque tampoco viene luego consignado el tamaño en las bibliotecas, pero existe investigación sobre los diferentes formatos y ya existe una etnografía de la lectura. Yo los invito a que esto es lo que la maestría sí puede darles, ¿no? Y las preguntas que hay que hacerle a estos materiales no deben ser ingenuas. Ay, es que está bonito, mira cómo el acabado. Sí, eso está importante. Pero pregúntense desde el pensamiento retórico, ¿a qué situación retórica respondió esto? Porque los géneros editoriales son modelos de respuestas convencionales a una situación. Entonces, si hubo una sociedad que respondió y aceptó y tuvo inteligibilidad gracias a este género, esto puede retomarse. ¿Sí? Vean aquí la cantidad de libros miniatura, pero de formatos que están en la portada de este libro, ¿no? Bien, ahora les quiero mostrar. A ver, aquí está. Bien. Este es actualmente un trabajo de un artista, ¿no? Los pequeños placeres de la vida, vean el tamaño del libro, vean la foto que nos permite apreciar precisamente las dimensiones de este librito, ¿no? Entonces, espérenme, porque aquí, bueno, los pequeños placeres de la vida, aquí está uno de estos placeres, el olor de la lluvia, ¿no? Bien ilustrado, vean el tamañito de las páginas. Ajá, muy bien. Otro placer. Sacar aquella cosa que tienes atorada de los dientes, ¿no? Ese es otro pequeño placer de la vida. Entonces, había también una serie de tradiciones en las prácticas sociales de los libros de miniatura, que eran los libros, los catones, que eran libros de consejos para la vida. Han regresado, ustedes los encuentran en cualquier librería, en la caja, en el súper, en Sanborns, en las librerías esotéricas, y son unos libritos así chiquitos, y dice frases para la vida, frases para el amor, ¿no? Frases para la esperanza o mantener la ilusión. Y todos estos son materiales que están inspirados en esta práctica social, que es traer un librito que te dé un soporte emocional y espiritual en la vida. Este artista ha laicizado, porque eso fue también lo que sucedió en el siglo XIX, esa misma práctica social, de que el libro
y sus frases motivacionales siempre han estado en la literatura occidental desde Séneca, ¿no? Desde los antiguos. Y entonces él lo transforma en algo curioso, chistoso, ¿no? El olor de la lluvia puede sernos muy, pues digamos que hasta abstracto y filosófico, pero pasa algo muy corporal. Sacarte eso que tienes metido entre los dientes, que termina siendo un poco chusco, un poco incómodo, ajá, pero el final del libro, pues es una maravilla. Comer cereal de la calavera de tu enemigo, ¿no? Usando la calavera de tu enemigo como plato, ¿no? Esto es un tipo de conocimiento, de frases que son populares, que están circulando, las hemos encontrado en historietas, son del conocimiento popular sobre el arte de la guerra, ajá, y este artista lo que ha hecho es un pequeño librito con de arte, ¿no? Que recuerda tanto el formato como la práctica social, pero también está respondiendo a la nueva situación retórica de desasosiego espiritual, de malestar en la que vive nuestras sociedades contemporáneas. Enriqueta, Ay, tú perdón. ibas a decir, no, No, sí, pero sí, sí. estaba yo pensando justamente que inclusive antes había hasta llaveritos que parecían mini libros. Ajá. Bueno, ahorita estoy Entonces, recordando que por ahí tenía uno y ahorita este material me llevó a recordar eso. Y también, bueno, quería compartir que yo tengo de esos libritos viejitos religiosos que daban, creo, bueno, cuando hacían la primera comunión, creo que lo llevaban, y unos que traen como oraciones y las imágenes son grabados. entonces, llamo su atención acerca de la necesidad imperiosa para aprovechar lo máximo posible esta maestría en términos de que adquieran una dimensión sincrónica y diacrónica de lo que están haciendo. ¿Sí? Ya se hizo. No hay nada nuevo bajo el sol. Me van a decir, sí, sí, pero no. O sea, sí es nuevo, ajá, pero no de nunca antes visto. Porque las prácticas sociales están acotadas en nuestra especie. Hay algunas, muchas de ellas importantes, significativas, prácticas sociales, ajá, que existen desde que la especie existe, como enterrar a los muertos, por ejemplo, ¿no? Lo que no necesariamente tenemos claro es qué hacían estos primitivos pobladores en términos de géneros. Sabemos de algunos porque hay marcas de piedras, porque los adornaban, porque hay fogatas encima de estos sepulcros. Entonces, claro que había una respuesta discursiva, ¿no? Entonces, en los géneros convergen varias fuerzas formales, es decir, las características que deben tener los géneros, aquello que los constituye, ajá, pero también fuerzas socioculturales, que son, esta dimensión me interesa mucho, que se vuelvan sensibles a ella. Entonces, estas fuerzas, antes de darle la palabra a Gabriela, serían las prácticas sociales a las que responden estos géneros, que son respuestas a situaciones retóricas, ya son en sí mismos una respuesta, que tomen en cuenta que cada género que ustedes intervienen o con el que les parece su favorito, todo está en un horizonte de géneros. ¿Qué es un horizonte de géneros? Es el repertorio vigente. Recuerden que un horizonte está al frente de nosotros. Ese horizonte es el vigente de géneros. ¿Sí? Todos los géneros editoriales que conozco, no los géneros que he hecho, los que conozco, de los que tengo noticia. Oye, ¿conoces los libros de horas? No, no los conozco. Y entonces me tengo que poner a pensar, tengo que adquirir ese conocimiento, porque entonces mi horizonte de géneros es un horizonte de respuestas posibles. Y un horizonte tiene que ver con que los géneros le dan inteligibilidad, es decir, hacen entender, hacen familiar algo que no lo es.
De allí que los géneros didácticos para la enseñanza, para la educación primaria, sean tan importantes en su estructura formal. Porque tienen que cumplir qué cosa, con el cometido de hacer entender la escritura, hacer entender la lectura, hacer entender la lectura en voz alta. ¿Me siguen? ¿Sí? O sea, es algo que el niño no conoce el habla, conoce la música, pero no la escritura. La escritura es una cosa horrible. Y entonces el género editorial en el que yo le voy a dar inteligibilidad, comprensión a un infante de la escritura es determinante. ¿Me siguen? Por eso es tan grave los libros de texto. Por eso es una responsabilidad tremenda las decisiones editoriales que se toman, ¿sí? Porque no se juega cualquier cosa. Y lo mismo para la enseñanza de adultos, en lo que sea. Sí, Gabriela. Sí, gracias, Mariana. Nada más quiero ver si estoy entendiendo bien. Los géneros literarios son un tipo de género, ¿no? O sea, cuento, Son los novela, géneros textuales. Esos son ajá, géneros textuales. textuales, Y pero tienes géneros editoriales. claro, pero hay otros tipos de géneros, ¿no? Que son los que estamos viendo ahorita, que son los editoriales. Ok, sí, Sí, gracias. muchas gracias. El género editorial es una confluencia de una práctica social con algo que ya existía. Ajá. Entonces, tú tienes una práctica social que se llama la fiesta esta que ahora hacen para la revelación del género de los bebés, ¿no? Entonces, yo no participé de eso, ¿eh? No sé qué es eso, nunca he ido, solo las veo porque aparecen en mi timeline de Facebook, ajá, ¿sí? Entonces, tienes una práctica social, pero ya existía géneros editoriales que respondían a prácticas sociales parecidas. El baby shower, el bautizo, y entonces de un género del pasado surge con la práctica social un nuevo género, ¿sí? Ahora, puedes tener géneros textuales y puedes tener géneros que son géneros textuales literarios y géneros textuales discursivos. La agenda, por ejemplo, el memorando, los folios jurídicos, ¿sí? Que son un tipo de organización del material. Y que cuando trataron de pasar esto a digital, estoy hablándoles de las sentencias judiciales, pues fue un brete. ¿Por qué? Porque no es la misma lógica, porque te enfrentas a la posibilidad de la búsqueda. Por eso es tan importante describir y reconocer qué tipo de práctica social está inmiscuida en este material. Es decir, ¿qué hace la gente? Si ustedes quieren reconocer una práctica social, pregúntense qué hace la gente. Ah, se reúne. Sí, pero ¿por qué se reúne? Ah, pues porque hay una Comic-Con. Ah, entonces ya son una feligresía específica, etcétera. Describiendo la práctica social, vamos dándonos cuenta cuál es la situación, ¿sí? Y cuál es la respuesta que se ha dado tradicionalmente en términos de géneros. Algunos de estos géneros no alcanzan a convertirse en géneros discursivos editoriales como un ritual, por ejemplo. Sin embargo, ya existen los tutoriales en YouTube, entonces ya empezamos a darnos cuenta que prácticamente el tutorial es un tipo de género en video, ¿sí? Que puede absorber el recetario, caray, ¿sí? ¿Sí me siguen? De ahí la importancia de ese género. El tutorial responde a un tipo de práctica social, de consumo. No todo mundo gusta de los tutoriales. Perdón, Sí, siga Gabriela, siga. Y luego los Ileana, sí. perdón, ¿los youtubers serían un género? ¿Los youtubers? No, el youtuber produce diferentes tipos de géneros. Hay youtubers que producen reseñas, producen spoilers, producen recomendaciones, sugerencias. Entonces, el género es lo que hace el discurso. La persona no puede ser un género, ni siquiera el estandopero. El estandopero produce shows y les pone nombre. ¿Sí? O sea, el stand-up es un género pero el stand-upero no tiene más que someterse al stand-up, ¿sí? Estamos en una proliferación
de hibridación genérica. Gracias a las redes sociales, estamos en un momento, espero que coincidan conmigo, nunca antes ha escrito tanto la gente. Escriben, sus dispositivos se escriben en todo momento. Nunca antes había esa posibilidad, ¿sí? Y de todo. Entonces, hay con esta intensificación de la práctica de la escritura informal, ¿sí? Hay una gran cantidad de oportunidades de que los géneros se vayan hibridando. ¿Sí? Sí, Ileana. Voy, perdón. Ay. Sí, no se preocupe. Quería preguntar, ¿los metadatos podrían ser un tipo de género? Los metadatos. No, pues ahí me dejo. Yo nunca he consumido eso. Es que desde que planteaste la situación de qué género está asociado con la ICR, pensé, pues bueno, con el proceso que rige mi tema de tesis, ¿no? Que es la recomendación de libros. Dije, pero, o sea, no es propiamente el género de un review, porque lo que estoy queriendo hacer va más sobre qué saberes y conocimientos se ponen en juego para emitir una recomendación. Y eso pues tiene que ver con extraer características textuales y luego ordenarlas para a partir de ellas relacionarlas Espéreme con las ahí, de... espérese, Ileana. Vaya, no vaya tan rápido. A ver, aquí los compañeros que nos ayuden. ¿Qué géneros existen ya sobre el acto de recomendar, sobre la práctica social de recomendar? La revista. ¿Alguien? Reseñas. ¿La revista? Los blogs. Blogs, la reseña es un género de recomendación. Tiene su puntillo de crítica. Ajá. Sí, o sea, las reviews. Existe incluso las estrellitas en Amazon y en todas estas partes donde uno consume. Son una forma específica de esa práctica social. Ajá. Sí, Liana. O sea, la práctica social es la recomendación. Y de esa práctica que todas, pues que las comunidades realizamos, la realizamos ¿dónde? Cuando consumimos lo que sea, pero a usted le interesa el consumo específico de qué, de libros, de historias, de imágenes. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. ¿Me siguen? Este ejemplo de Ileana está buenísimo, porque la práctica social es lo más general, lo más específico que es el género, la respuesta. ¿Sí? Todos nos morimos, ¿sí? Pero fíjense que aunque parezca, el funeral no es una práctica social de todas las sociedades, ¿verdad? Es nuestra, ¿sí? Y tiene reglas como todo género. ¿Sí? ¿Me siguen? Les veo cara de estupefacción, por favor. Si no, nos regresamos. Sí, Andrea. Ay, creo que otra vez o sea, justo con esto me empecé a confundir porque pensaba, si voy a géneros, me quedé en géneros textuales, o sea, la ICR va en implementar talleres que evalúen metodologías de innovación en el sector editorial mexicano. Entonces pensaría que si me tengo que ir como a los hábitos, sería como la edición tal cual o las metodologías de innovación para entonces ya hacer la bajada tal cual de en donde se está clasificando. ¿Qué es lo que le interesa a usted? ¿La metodología? Al parecer eso es lo que le interesa. Pues me interesa evaluar cómo implementarla, sí. Le interesa evaluar. Ajá. Y evaluar es una práctica de ciertos campos de producción de conocimiento. No todos los campos se evalúan, no todos lo ponen en el centro, y hay formas en las que se ha hecho evaluación. Ya, O sí, sea, el claro. examen es uno de, ya me ubiqué, ya la ubiqué. Sí, sí, sí. Sí, ya. Ok, Entonces, no hay que es ubicar tal la cual. práctica. Ajá, ok.
No es el título de su ICR, porque de hecho, como ya nos había puesto por aquí, a ver, ¿dónde nos había puesto? Alguien nos había puesto, pues es la tesis, ¿no? Le pone Ileana. Sí, el género en el que van a escribir ustedes es el género de la tesis, ¿sí? Pero ustedes están reflexionando sobre algo que a su vez está dentro de un horizonte histórico. Ajá, y entonces alguien ya lo ha hecho antes, alguien ya lo ha pensado antes. Ajá, si no es pertinente, igual dice Andrea, pues no, porque realmente las formas prácticas de evaluación en este contexto no han cambiado, solamente hay 3 géneros, no es determinante, ¿sí? Pero en muchos casos puede serlo, les puede abrir o puede al contrario hacerles ver que hay que acotar ese tema y decir, híjole, no, yo no quiero cualquier tipo de taller, yo quiero estos específicamente. Ajá, y estos específicamente tienen poco tiempo de vida o son los más longos, ha habido muchísimos desde hace 500 años, pero si me dicen no, fíjese que de literatura infantil y juvenil solamente ha habido talleres desde 1980. Ah, perfecto, qué bueno, entonces tienes todo bajo control. Ajá. Y entonces las innovaciones están dentro de ese campo, implicarían más bien salir de allí y mirar en otro lado. Ajá, pero ese ya sería otro nivel. Esta dimensión histórica de los géneros es para sensibilizarlos, para atraerse nuevas prácticas, pero saber desde dónde. Y que no nada más hagamos lo que se hizo en un principio, recuerden, con el libro electrónico. Ah, es un libro, páginas. Ah, es un libro electrónico. Y entonces resultó un pastiche ahí que ni era libro, ni era otra cosa. ¿Recuerdan? Quienes consumimos esas cosas y las tenemos, decimos, pues es que ni lo puedo leer como libro, ni se deja leer como página web, ¿no? Está ahí porque no acabó de solucionar qué cosa, la práctica. ¿Qué va a hacer la gente con esa cosa? ¿Qué va a hacer? A partir de eso que va a hacer es que voy a empezar a tomar decisiones de qué género puede ser el más conveniente. ¿Sí? Jorge. Ya me contestó. Lo que pasa es que propiamente sí, tenía yo esta parte de sesgo de cómo nombrar propiamente el género que tengo identificado, pero ya me quedó claro. Gracias. ¿Y cómo se llama? Yo voy a trabajar la implantación de editing en el proceso de publicación editorial Trillas como una buena práctica que estoy adoptando de otro modelo que es una propuesta de Patricia Piccolini de la idea del libro. Y es una práctica que propiamente no existía como un proceso establecido dentro de la publicación de editorial Trillas. Entonces lo voy a promover y lo voy a aplicar a partir de la edición de libros. Pero entonces entiendo que puedo nombrar como género automáticamente editing. Es lo mejor. La tentación de darle nuevo nombre a algo que ya existe es muy grande, pero puede traer falta de inteligibilidad, falta de posicionamiento, ¿sí? Si yo le quiero llamar de una manera completamente nueva, puede resultar en que no haya suficiente convocatoria. Por eso los géneros nacen de otros géneros, ¿sí? Porque el otro género ya existe, ya tiene reconocimiento, ya está posicionado. ¿Para qué le pongo un nuevo nombre? A veces es estratégico, ¿sí? Pero si la práctica ya existe y si la gente lo va a reconocer, me garantiza inteligibilidad. Y si hay algo nuevo que estoy trayendo, ¿sí? Estoy usando algo familiar para traer algo no familiar. ¿Me siguen? Los géneros siempre son una plataforma de inteligibilidad. Garantizan eso. Entonces, ya existe la práctica, ya existe la cosa, ajá. Yo lo que hago es que le agrego algo, porque eso no existe, y entonces hace comprensible lo que no era comprensible solito. ¿Sí? Entonces, el edit, lo que usted está haciendo es eso, es que está tratando de insertar algo en un proceso ya dado, ajá, pero que ya tiene reconocimiento el editing, sí existe. Y hay profesionales y hay bibliografía al respecto. Y entonces usted está utilizando esa plataforma para introducirlo, está validando su argumento. Entonces, reconocer el género implica reconocer esas potencias de inteligibilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso todos van a hacer una ICR. Porque eso garantiza la comprensión del gremio.
Ah, pues estoy haciendo una tesis, pero ¿qué tal si dicen, ay, estoy haciendo un libro álbum? No, pues quién sabe de qué me estás hablando. Ajá. Si estás haciendo una tesis. Bien, otros ejemplos históricos, espero que conozcan estos, los chapbooks, libros de cordel, ajá, que fíjense cómo se fueron adaptando. Estos son fasciculitos, folletitos de 4 páginas, 8 páginas, 16 páginas, y traían canciones, traían siempre una imagen, eso era lo atractivo, y costaban un chelín. Ajá, eran muy, muy, muy baratos. Entonces eran baratos, eran populares, pero se fue configurando un género a partir de qué? De la repetición visual, de la repetición del tamaño, ajá, del tamañito que tenían y de la brevedad. Ajá, los chapbooks desaparecieron, fueron apareciendo después los fascículos, ajá, vean ustedes aquí ya esta es una cosa hasta lujosa, ¿sí? Pero después en Brasil se retomaron y se llaman libros de cordel, existen, se ponían en pinzas así en cordel, ajá, y la gente llegaba y los jalaba, como eran los puestos de periódicos hace algunas décadas, ¿no? Que uno llegaba y jalaba su material. Ajá, aquí está el de Vanegas Arroyo, esto es en México, pero en Brasil aparecieron estas cosas ya en el siglo XX, pero vean la diferente propuesta estética, ¿no? Ya no es el grabadito, aquí la imagen es más importante, pero siguen siendo libros de cordel. La apuesta es a una gran calidad literaria, gran calidad estética, pero el material mantiene la tradición del género. Entonces, ¿quiénes son los usuarios de esta práctica? A los que van al puesto de periódico. Son las personas que no consumen literatura, ¿sí? En las bibliotecas. Son otro tipo de lectores. Entonces, claro, aquí tenemos a este señor, José Francisco Borges, no es el Borges el otro, ¿no? Pero que era muy famoso con este tipo. ¿Qué había aquí? Había lecciones de música y tal. El Fondo de Cultura tomó la decisión de hacer este tipo de fascículos que son, pues vean ustedes la cantidad de colores, son baratos, cuestan 14, 20 pesos, son sobre historia nacional, sobre historia universal, ¿sí? El problema es que uno va a las librerías del fondo y pues están muy mal exhibidos, ¿sí? No hay donde verlos, los tienen todos uno tras otro como si fuera un fichero y eso pues desafortunadamente no logra el material llegar a ese tipo de consumo, ¿no? Ahí nos damos cuenta que la Actio, que es la última de las operaciones retóricas, está estrechamente vinculada con la dispositio y el género. La Actio es la realización de la cosa, ¿sí? Cercano a la idea de distribución. Entonces, en la decisión del género editorial, estoy decidiendo ya cómo va a realizarse ese género. Entonces, si decido este gran formato, ya estoy decidiendo muchas cosas, ¿sí? Sí, Francisco. Al respecto de esto que dices de que están mal exhibidos es porque no se les ha reconocido el tipo de género en el que están trabajando. No, el hecho de considerar los libros es parcialmente correcto, pero realmente deberían de tratarse como novelas gráficas o como cómico, historietas, pero con el debido respeto que se tiene en otros mercados. En México hay personas que sí viven en este mundo, en el cual sí compran una bolsa libre de ácidos y te exhiben el cómic o el producto y le dan un respeto y le dan un valor. En este caso, la propia editorial no le está dando un valor y los amontona o los quiere exhibir parados cuando no tienen más de 60 páginas y pues es un error completo porque lo estás echando a perder, se ven muy mal, o sea, y tampoco los puedes poner en una mesa uno encima del otro porque tampoco se hacen así. Hay un mercado, hay una manera. El mercado estadounidense que consume o francés que consume más este tipo de producto le mete un cartoncito, lo mete en una bolsita, lo detiene con unas pincitas y le da un respeto a un producto que tiene mucho valor porque además no es tan mal. Los contenidos literarios son bastante buenos, salvo los primeros que tenían muchos errores. Y el grupo de artistas que se han dedicado a conseguir en los últimos años, no de los primeros, porque fueron así como un paquete que consiguió Taibo, que ya estaban hechos,
Lo único que se produjo fueron pues las portadas originales con el logo que es muy bonito, ¿no? Pues tiene mucho valor, los artistas son muy buenos, los textos son bastante buenos también, y es un producto muy, muy generoso, pero que la misma editorial no le da un respeto para darle una clasificación y que se le reconozca como tal. Es un desperdicio. Porque no reconoce la práctica, la forma en la que se consume la práctica social para leer esto es otra, no es la del libro. No También es, deberían estar en vas los en puestos el de periódicos. fascículo. Si lo ¿Perdón? meten en el puesto de periódicos sería un éxito rotundo. Y no lo hace. Tenemos a nuestros, Mucha grilla ahí. fíjese Francisco, tenemos a nuestros grandes conocedores de prácticas sociales de lectura, consumo y venta de libros que están en los puestos de periódicos. O sea, Ellos mismos lo podrían. hacer entrevista a esas personas que son las que saben mostrar porque han ido construyendo un capital para reconocer a su público y sus formas de consumo, y su otro orden que es el puesto de periódicos, que no es cualquier cosa, es una disposición especial. Ellos serían los más indicados en decirnos cuáles son las prácticas, digamos, arriesgadas, nuevas, que ellos se encuentran, ¿no? Ese sería un trabajal maravilloso de etnografía del puesto de periódicos Lo desde podrían estas hacer muy perspectivas. fácil. Lo podrían hacer muy fácil, pero hay un tema ahí de grilla, de dinero. El Claro, puesto de periódico volvemos a lo que exige decíamos al principio. 50%. Ahí volvíamos a lo que decíamos, es un voluntarismo. Entonces, ante ese voluntarismo, ¿no? Todo el trabajo se volvió un cúmulo aleatorio de cosas hermosas que no logran llegar a la situación, no la logran responder, porque no se le dan los medios, ¿no? Bien, otro ejemplo son los commonplace books. Estos no existen en la tradición hispánica, son de tradición anglosajona, son una libretita que traía la gente, donde anotaba pedacitos de libros que estabas leyendo, donde anotaba pensamientos, donde copiaba, ¿no? Estaba escuchando una plática y la copiaba, y ustedes habrán visto por ahí que hay una página en Facebook de cosas que la gente dice. Hay muchas páginas de eso donde alguien va vaciando o personas van vaciando, ¿no? Escuchado en la ruta tal, ¿no? Tal. Entonces, ahora se han ido apareciendo, pero en Inglaterra, en la tradición inglesa, son muy, muy conocidos los commonplace books, libros de lugares comunes, ¿no? Y es un libro para recordar cosas. Es misceláneo, está todo. Lo que a esa persona, es un proceso de escritura de subjetivación de esa conciencia, es decir, yo voy anotando lo que me interesa, ¿sí? Vean este libro de lugares comunes de Henry Tiffin, vean ustedes, trae un dibujo, ¿no? Hay muchas maneras, de este lado hizo 2 columnas, ¿sí? Hoy en día ha ido regresando el Commonplace Book por el lettering, ha ido renovándose en los chavos cada vez más, el uso de colores, la apropiación de las páginas. Esta es otra forma de commonplace book, ¿no? Gente que hace recortes, pega y le pone marcas, Y tenemos esta otra tradición editorial que existe todavía, que es la miscelánea, ¿no? En este caso, una miscelánea política es una serie de extractos de famosos autores de política. ¿Para quiénes? Para los estudiantes en ese entonces, pues, de derecho, ¿no? Estos son los libros, los trozos de la obra de Catón, de Cicerón, de Maquiavelo, que tienes que conocer. La miscelánea política, pues, está emparentada con el libro de texto, está emparentada con la revista, Bien. Otro género que ustedes conocen también es la novela de folletín, que es la que está al calce de esta hoja, ¿no? Está abajo, era para que se recortara y se podía ir construyendo los propios fascículos y después se mandaba a... Entonces, estos son géneros que fue proponiendo la industria editorial a partir de prácticas sociales. Entonces, tenemos estudiantes de derecho que no pueden tener una biblioteca completa, entonces construye una miscelánea, una serie de extractos. El extracto como género, aquí les muestro este es de los adagios de Erasmo de Rotterdam, ¿no?
Entonces, pues yo quisiera tener los adagios completos, pero es imposible porque hay que traducirlos de latín completos. Creo que ya hay una edición así, es carísima, ¿no? Porque no es poca cosa, ajá. Pero a mí me interesaba porque este es el adagio llamado Festina Lente, y lo que hace el editor, pues es lo saca del completo, hace un extracto, está probado que vende mucho, y específicamente este adagio es el adagio de los editores, porque aquí Erasmo de Rotterdam le hace un elogio a Aldo Manuncio, que fue quien le publicó los adagios, ¿Dónde ¿no? lo compraste? Ay, Lo perdón. compré en Mercado Pago, porque no se puede comprar en otro lado la cosa. Precioso. Sí, es precioso y por supuesto trae el atrás, ¿no? Ahora ya lo abre uno, este es el Aldo Manuncio, ¿no? Vean ustedes, este es la cuarta, pero ya lo abre uno y ya está el horror. O sea, la caja y todo, pero no me importa porque claro que lo que yo quería era tener este adagio, no lo había conseguido en una muy buena traducción, ¿no? Bien, ay, Dios mío, el tiempo. Bueno, déjenme pasar porque si no, no llego a dar. El calendario como género editorial ha tenido una cantidad de intervenciones creativas maravillosas, desde ser el almanaque, bueno, distinguir entre calendario y almanaque, ¿no? Pero los calendarios como los tenemos ahora en un formato donde se puede desprender, ¿no? O calendarios donde el arte es tal, ya vemos que muchos ilustradores, creadores visuales, hacen calendarios cada año y dicen de una vez quiénes me van a encargar calendario, ¿no? Para saber cuántos mando a hacer, uno se hace aficionado a ciertos ilustradores, ¿no? El Coffee Table Book es otro género editorial, es un género editorial decorativo, fíjense ustedes. Son libros de adorno, punto. Entonces ya allí estamos, es un género que tiene sus propias reglas, que obedece a una interdisciplina muy interesante con la arquitectura y el diseño de interiores, decorativo, ajá, muy útil, por supuesto, para ciertos espacios. Entonces, regreso a esta nota que teníamos la clase pasada. Hay una serie de expectativas en las audiencias, a partir ahora ya sabemos de sus prácticas sociales. Entonces, yo consumo esto, a mí me interesa esto, tengo una práctica social de lectura, de consumo de libros, de acumulación de libros, de lo que quieran, ¿sí? Y tengo una expectativa, ¿sí? Y estas expectativas han sido modeladas por los patrones de ¿qué? De los géneros que constantemente me están diciendo cómo consumir, cómo leer, cómo comprender. Ajá. Si yo satisfago esas expectativas, entonces puedo ser persuadido de qué, de que cambie un poquito. Entonces, un calendario de ilustrador, no sé si ustedes tengan, yo he comprado varios, ¿no? Pues lo último que quiero hacer con ese calendario es tirarlo. ¿Por qué? Porque las ilustraciones no es un valor agregado, ha convertido el calendario en otra cosa. Sí, es un calendario, ajá, pero la belleza de las imágenes, la calidad, la postura, lo que yo estoy consumiendo ya es una cosa mucho más fluida que solamente un calendario. Para eso todos tenemos el teléfono o tenemos el calendario de la cocina o el que nos regalan por ahí. ¿Sí? Ajá. Bien. Bien, aquí quiero hablarles antes de que vayamos cerrando, porque ya es que nos llegó el agua al cuello, voy a tener que tomar parte de la clase que entra para traerles otros géneros, ¿no? Esta es una práctica social. Ajá. Y mi hermana, pues se puede llamar corrección, se puede llamar borrador, pero es algo que hacemos quienes escribimos, quienes nos dedicamos al mundo de la edición, ajá, quienes somos educadores, y le podemos llamar, si quieren, corrección, ¿sí? Y de pronto aparece esto. ¿De dónde vino esto que puede hacer el Word de una práctica social? De ahí vino. Está tan atado a la práctica social para que sea reconocido que sale la línea roja. ¿Sí? Y quienes hemos corregido en tableta, ajá, no, hombre, qué delicia poder ponerle el circulito y escribirle, ¿no? Porque la práctica social demanda que haya este género en este caso, en este software. ¿Sí?
Entonces, y fíjense que se parece muchísimo. Todas las variantes que tiene el control de cambios de Word obedecen o tratan de responder lo más satisfactoriamente a la práctica. Ay, ya va a llegar Sonia otra vez. Si no es que ya llegó. Bueno, los colorcitos, los tabs también existen, ¿a poco no? Es una adaptación, ¿no? La fotocopia, ¿sí? Es un tipo de respuesta. ¿Por qué? Porque la fotocopia produce o responde a una práctica social de estudio específica. Se la puede rayar. Si es de un solo lado, se convierte en libreta. Automáticamente se convierte en libreta. Díganme si no. Ajá. Y puedes intervenir tu fotocopia con tus post-its. Algo que no te permite muchas veces el libro que compraste para estudiar. Ajá, ¿sí? Entonces, hay una práctica social que no acaba de tener una respuesta. No necesariamente tiene que tenerla, pero a mí la fotocopia me parece muy interesante porque es precisamente la indeterminación. Es algo que no logra domeñar el mundo editorial. No está ni mal ni bien, solo hay que tenerlo apuntado. Ya está aquí Sonia. Sonia, ya me voy, gracias. Ileana, si fue usted tan gentil de mandarme su pregunta por correo para no tomar tiempo de Sonia, y espero que esta reflexión sobre los géneros los haga reflexionar sobre el género de lo que están trabajando en la ICR, y con eso nos vemos la clase próxima, anotadito por ahí, en su tablita, y sobre su medalla y su vergüenza, pero me interesa ya que lo traigan a su ICR, si no lo quieren hacer en la medalla y vergüenza, ¿va? Muchas gracias, disculpen el atropellamiento de tanta cosa. Nos Gracias, vemos. Mariana. Abrazo. Gracias. Gracias.